Quiero predicar bajo el tema cabeza y no cola, para que podamos entender hoy la posición que Dios le da a su pueblo, la posición donde Dios pone al cristiano. Hay una palabra en Romanos 9:16 que dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y esto es importante entenderlo, porque estamos en medio de una sociedad en la cual vivimos y donde el diablo le quiere machacar la cabeza al cristiano. Estamos en una sociedad donde al cristiano lo quieren ver por encima del hombro. Estamos en una sociedad donde al cristiano lo quieren ver como una persona ignorante. Vivimos en una sociedad donde la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y tenemos que entender los principios del reino que Dios ha establecido, porque a veces hay cristianos que tienen espíritu de conformismo. Y tú has oído tal vez muchas veces a cristianos decir: ¿y cómo está, hermano? Aquí como Dios quiere, dice. Porque es una manera de echarle la culpa a Dios. Pero Dios no tiene ninguna culpa. Dios no nos ha puesto así, más o menos. Dios nos ha puesto, como dice Deuteronomio 28:13, ¿como qué? Como cabeza y no como cola. Vivimos hoy en una sociedad y en un mundo competitivo, donde todo el mundo quiere llegar primero, donde nadie quiere ser el último, todos quieren ser el chofer del bus y nadie quiere ir en la silla de atrás. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Vivimos en una sociedad donde el cristiano tiene que darse cuenta que Dios nos ha puesto con autoridad, con poder y con gracia, como la luz para resplandecer en las tinieblas y como la sal para darle sabor a este mundo. Por eso dijo Cristo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Y no se enciende una luz y se esconde debajo del almud. El almud es donde se guardaba la provisión, donde se guardaba las provisiones. Dice el Señor: no se enciende una luz y se esconde bajo el almud, sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los ojos, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Dónde tiene que estar el cristiano? Arriba y no abajo, encima, dice el Señor. Y hablo de esto porque hay gente que se conforma con la mediocridad, con el conformismo, con la chapucería, a como salga. Voy a cantar un especial y no ensayo, no me preparo, no busco lo mejor para Dios. Y antes había gente que decía: y como es para el Señor, a como salga, decía. No, hoy tenemos que aprender que lo que es para Dios es lo mejor. Y a su nombre, para Dios es lo mejor, porque Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Él es el poderoso de Israel. Él es el Salvador del mundo. Él es quien nos compró con su sangre, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ubalabasoa. Y quiero que entienda que cuando Dios saca a Israel de Egipto, escuche esto, tiene que entender esto muy bien. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿cuántos años habían sido esclavos? 430 años. Eran esclavos. Estaban acostumbrados a ni siquiera tener nombre. Eran ahí esclavos del faraón, construyendo sus ciudades. Egipto es un prototipo del mundo. Cuando venimos nosotros del mundo, venimos del Egipto. ¿Y cómo los tenían a los israelitas en Egipto? ¿Cómo los tenían?
el yugo egipcio sobre ellos, las botas de los egipcios sobre ellos. Eran esclavos, eran los que hacían los trabajos más sucios, haciendo ladrillos de paja y de barro con sus piernas, se metían en el fango. Ellos eran lo más último. Yo estuve en Gosén, donde quedaba la ciudad donde ellos vivían en Egipto. Hoy es una ciudad grande, pero eso era triste, eso fue duro, porque después que José murió, el José, amigo del faraón, entonces los hebreos se multiplicaban y se multiplicaban grandemente, y Faraón le dio miedo que de repente los hebreos fueran a ser más que los mismos egipcios, y entonces le pusieron un yugo pesado. Habían salido de Egipto, venían de esclavitud, estaban acostumbrados a conformarse con cualquier cosa. Les tiraban un pedazo de tortilla, con eso se acostumbraban, porque estaban haciendo los trabajos más oprobiosos, los trabajos más indignos. Pero Dios, ahora que lo sacó con mano poderosa y firme, ahora que lo lleva hacia la tierra prometida, Dios le dice: ya no van a ser la cola, ya no van a ser esclavos, ahora son libres, ahora son pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahora van a la tierra que fluye leche y miel. Alabado sea su nombre. Y a su nombre. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando venimos del mundo, que venimos chollados, morados, golpeados, mayugados, derrengados, venimos renqueando, venimos con todo lo que el diablo nos hizo allá afuera. Y venimos al reino de Dios. Tenemos que entender que en el Evangelio es poder de Dios. Que ya en Cristo nueva criatura es. Y que ya en Cristo, 1 Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8 dice que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 8:31 dice: que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Israel está saliendo de la esclavitud, donde los miraban como nada, pero ahora ya no son esclavos del faraón, ahora son pueblo de Dios. Y el Señor les está dando las instrucciones. Les dice en Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Y a su nombre. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es el requisito que Dios le pone a Israel después que lo liberta y lo lleva a la tierra prometida? ¿Cuál es el requisito que Dios le dice? Todas estas bendiciones te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos. ¿Cuál es el requisito para ser cabeza? La obediencia. Dígale al que está a su lado: hay que ser obediente al Señor. ¿Usted quiere saber quién es el que es cola? El desobediente, el que no le hace caso al Señor, el que quiere vivir como le da la gana. A mí nadie tiene que decirme nada. Dice: bueno, haga lo que le dé la gana, pero no espere que Dios lo bendiga, ni lo ponga de cabeza, ni lo levante. Porque si tú quieres vivir en el reino de Dios, tienes que sujetarte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. A ver, todos los padres que tienen hijos menores aquí, ellos hacen lo que le da la gana en su casa. ¿O usted es el que pone las reglas en su casa? Usted es el que le da la comida, le da la escuela, le da ropa, le da todo. Entonces su hijo tiene que regirse por las reglas que usted le pone. Usted quiere lo mejor porque usted es su padre, y usted le pone reglas para que él crezca victorioso. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora Dios con su pueblo le dice: todas estas bendiciones te vendrán, pero si oyeres los mandamientos que Jehová tu Dios te da hoy para ponerlos por obra. Él te va a exaltar.
El cristiano está llamado para estar arriba y no para estar abajo. Abajo es cuando éramos esclavos del diablo. Abajo es cuando estábamos en el mundo en alcoholismo, en droga, en borrachera, en adulterio, en fornicación, en mentira, en chisme, en pleito. Entonces ahí se estaba mordiendo la tierra y el polvo. Pero una vez que me libertó el Hijo del Dios viviente, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el Señor le menciona esto a Israel y se lo pone claro: te voy a exaltar sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Número uno, hay que obedecer para agarrar la bendición. Y número dos, hay que oír la voz de Dios. Gente que le gusta oír la voz de todo el mundo, menos la voz de Dios. Gente que le gusta oír la voz del diablo y no oyen la voz de Dios. Le gusta oír la voz de lo que dice la gente, preocupado que dice la gente, y no se preocupa lo que dice Dios. Hoy Dios nos está hablando y dice: hay que obedecer sus mandamientos y hay que oír la voz de Dios. Y comienza el Señor a mencionar una serie de bendiciones, fruto de la obediencia y de escuchar la voz de Dios. Y le dice: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en la entrada, bendito en la salida. Mira qué lindo. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo lo que pusieres tu mano, y te bendeciré en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira qué lindo todas esas bendiciones. ¿Cuántos quieren esas bendiciones de Dios, hermano? Hay que obedecer a Dios. Hay que escuchar su voz. Y hay que poner en práctica sus mandamientos. ¿Usted quiere que donde usted ponga la mano salga todo bien? Dice que sobre donde pusiere la mano, ahí te bendecirá el Señor. Cuando tú cumples con esto que Dios nos está mandando, tú llegas a un lugar donde nunca nadie pudo hacer nada. Y cuando llega un pueblo de Dios, ahí florece la tierra en el desierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú llegas en una esquina donde nadie vende nada y tú pones piedra a vender y piedra vende para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios. Y Dios lo que promete, lo cumple. Pero el verso 13 dice: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice te pondrá por cabeza? ¿Qué quiere decir te pondrá por cabeza y no por cola? Que vas a ser número uno, que vas a estar adelante, que vas a ser el primero, no porque tú quieras, sino porque Dios te pone ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Que en tu trabajo vas a ser número uno, que en la universidad vas a ser número uno, que en la escuela vas a ser número uno, y a su nombre. Que en tu negocio vas a ser número uno. ¿Por qué? Porque es lo que Dios ha prometido a los que guardan sus mandamientos, a los que obedecen su palabra, a los que oyen su voz, como fruto de la obediencia, la bendición. Por eso es que el cristiano que está de cola tiene que darse cuenta que Dios no lo llamó para hacer cola, Dios lo llamó para hacer cabeza. Que Dios no lo llamó para estar debajo, Dios lo llamó para estar encima. Y lea conmigo lo que dice el Salmo capítulo 1, verso 1. Ahí está la promesa de Dios cumplida. Salmo 1 dice, verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ese es el que obedece. Ese es el que obedece, que no anda en camino, ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será?
como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa promesa es la que está confirmando el salmista ahora de lo que Dios le dio a Israel cuando salió de la esclavitud. Usted, hermano, tiene que estar claro que usted ya no es esclavo del mundo ni del diablo. Usted ha sido libre por la sangre de Cristo, que tiene poder. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de los señores. Usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para testimonio de las naciones. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Es decir, que el cristiano no puede ser el último. El cristiano tiene que ser el primero. En la universidad los jóvenes tienen que ser los alumnos número 1. Yo me gozo aquí tenemos muchos miembros, jovencitos que todos los años son los mejores estudiantes de su colegio, los mejores estudiantes de la universidad. Vienen y los becan. Aquí tenemos algunos que ya están becados hasta los 5 años de la universidad, los pasajes, la comida y todos los estudios para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios, que si tú obedeces y te metes a la palabra, Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Porque cuando Dios abre una puerta, no la cierra nadie. Cuando Dios la cierra, no la abre nadie. Pero como tú estás en obediencia, estás oyendo la voz de Dios, estás en el reino, el Señor cumple su palabra, el Señor cumple su promesa. El Señor iba a cumplir a Israel, lo iba a bendecir, lo iba a levantar, lo iba a exaltar en medio de las naciones, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Y cuando Israel recibió esta palabra, Israel estaba completamente claro cómo Dios lo llevaba en medio de las naciones. Dios no nos saca nunca de Guatemala a Guatepeor. Dios te saca de lo bueno, de lo malo, a lo bueno. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque eso es lo que Dios hace. Cambia la tristeza en alegría, cambia el lamento en baile, cambia el llanto en risa, cambia la muerte en vida. Y el cristiano que no está como cabeza tiene que preocuparse y decirle: Señor, ¿qué está pasando? Que no estoy de cabeza. Y hay algunos que tampoco están de cola, pero están en medio. Les están machacando, los están haciendo a un lado. Y tú dices a veces: no, es que ahí me tiene el Señor. Dios te prometió tenerte como cabeza y no como cola. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la Biblia: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Yo me estaba gozando en esta semana cuando estaba saliendo la última encuesta de la UNAP, Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad. Radio Maranata ha estado muchas veces en primer lugar. Y siempre Dios la ha mantenido ahí en los primeros lugares. Primero, segundo o tercero. Ahí está. Y no es fácil. Aquí son montones de emisoras. Emisoras que... ¿Ustedes han visto unos muffins que ponen en los bulevares? Los muffins son unos rótulos aluminados que ahí anuncian las radios. Usted ve otros anunciando en televisión. Usted los ve anunciándose por aquí. Usted los ve anunciándose por allá. Y invierten mucho dinero. Y hay gente que son empresarios, que son de capital, y entonces ellos quieren ser los mejores. Pero cuando Dios te da la gracia, la promesa de Dios se cumple. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y yo me gozaba cuando me miraba la encuesta este fin de semana y aparece Radio Maranata, primer lugar sobre todas las emisoras de Nicaragua, para la gloria del poderoso de Israel. ¿Cómo es posible que una emisora cristiana de corte confesional cristiano esté sobre emisoras que tienen más de 50 años, más de 40 años, más de 30 años? ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. Es Dios mostrando que cuando vivimos en obediencia para agradar a Dios, Él te levanta, Él te exalta, Él te pone como número 1.
Y Dios quiere poner a su pueblo como número uno. Yo quiero que usted sepa, hermano, que usted a sus hijos tiene que enseñarle por eso a amar a Dios, a respetar a Dios, a adorar a Dios y decirles a ellos ya desde chiquitos que Dios nos ha puesto como cabeza. Usted nunca ande menospreciando a su hijo. Nunca. Independientemente si usted tiene recursos o no tiene recursos. Independientemente si usted tiene posibilidad o facilidades o no las tiene. Recuerde que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y si Dios te salvó, si Dios te escogió, si Dios te levantó, es porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Y Él te va a poner donde Él te ha dicho que te va a poner. ¿Cuánto le creen al Señor? Y a su nombre. Y te lo voy a mostrar en la palabra. Te lo voy a mostrar en la palabra. Mira. La Biblia dice en Daniel capítulo 3, vaya conmigo a lo que dice el profeta Daniel, en el capítulo 3, mira qué linda esta palabra. Daniel era un siervo de Dios, capítulo 6, verso 3, Daniel capítulo 6, verso 3, dice la palabra, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Qué es lo que había en Daniel? Un espíritu superior. ¿Por qué? Porque él era cabeza y no cola. Quiero decirles que el profeta Daniel estuvo en 3 gobiernos de reyes: rey Nabucodonosor, su hijo después Belsasar y el rey Darío en el imperio Medo-Persa. En 3 diferentes imperios, y siempre Dios lo tenía arriba, siempre Dios lo tenía en alto, porque Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y si tú eres fiel a Dios, y si tú eres obediente a Dios, y si cumplimos su mandamiento y buscamos cómo agradarlo, no importa que venga quien venga, no importa que vaya quien vaya, no importa las circunstancias, no importa si estás aquí o estás allá, no importa si estás en Nicaragua o estás en la China, si estás en Haití o estás en Guatemala, si estás en Argentina o estás en España, donde quiera que vaya, Dios te va a dar gracia, Dios te le va a levantar, Dios te va a exaltar, Dios te va a poner con cabeza, Dios te va a dar gracia, porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. Pero tiene que haber obediencia a sus mandamientos. Aun cuando Daniel lo quisieron contaminar con la comida del rey, Daniel dice en Daniel 1:8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la bebida del rey, porque él sabía que tenía que ser obediente al Rey de Reyes y Señor de los señores. Cuando a ti te propongan contaminarte con el mundo, acuérdate que si te contamina, la promesa ya no se cumple. Tiene que haber obediencia, escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. David, el rey. David probó a Dios en su obediencia y la fidelidad de Dios. Dios lo sacó a David del fondo del patio de la casa, donde estaba cuidando ovejas, sucio, y lo puso de ciudadano número 1 en el trono de Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre. Daniel estaba cuidando las ovejas de su papá cuando llegó Samuel a la casa de Isaí en Belén, y lo llamaron a todos para que se sentaran a comer, y a él ni siquiera lo invitaron porque no tenía tamaño ni tenía cuerpo de rey. Pero cuando Dios te escoge por tu obediencia, Dios te va a sacar del fondo del patio de la casa y te va a poner encima de todos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Daniel llegó al trono sin campaña política. Mira, sin hacer campaña. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Tú sabes cuánto se gasta en una campaña política para ser presidente? Son millones. Millones. Para ser presidente en Estados Unidos son 300, 400 millones. El que no tiene no puede ser candidato. Si tú no tienes dinero, tú no puedes ser candidato. ¿Dónde vas a pagar tanto? Y mira qué lindo cuando tú eres obediente a Dios y oye sus mandamientos. A David del fondo del patio de la casa lo sacó Dios y lo puso en el trono de Israel como cabeza
y no como cola, encima y no debajo, porque Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no falla, Dios es real, Dios lo que promete lo cumple. Él le dijo a Israel: todas estas bendiciones vendrán sobre ti si oyeres y obedecieres los mandamientos que yo te escribo hoy. Y cuando tú ves a los apóstoles en Hechos capítulo número 13, capítulo 12, cuando los apóstoles, hermano, Dios llamó a hombres tan humildes y sencillos para mostrar su gloria. ¿Por qué Cristo nació en un pesebre y no nació en la casa del más ricachón? Porque Él quería mostrarle a los hombres que la grandeza viene de Dios y no de los hombres. ¿Por qué Cristo nació en un pesebre y no nació en el mejor hospital de Belén? Porque Dios quería enseñarnos que Él se hizo pobre para hacernos ricos y para mostrarnos que la excelencia del poder viene de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué Cristo vivió en la casa de un carpintero y fue el hombre que cambió la historia de la humanidad? Y a su nombre. Quieran los ateos, quieran los incrédulos, creer o no creer, la historia se divide y se dice antes y después de Jesucristo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Antes y después de Jesucristo. La historia se lee así. Para hacer referencia, la historia dice antes y después de Jesucristo. Él es el que vino a hacer la referencia. Él vino a hacer la diferencia porque Él es lo más grande que hay. Él nos ha puesto a nosotros como cabeza y no como cola. Y mira qué lindo, mire qué lindo. Él llamó a gente sencilla, a pescadores, a campesinos, a gente humilde.